Y bueno, esta mañana tenemos dos queridos amigos. Ellos son Esther y Kive Schmidt. Ellos son los pastores de la congregación judío mesiánica allá en Beit Pratzin, en West Palm Beach. Y pues ellos tienen algo especial para nosotros. ¿Cuántos quieren tomar la cena del Señor hoy? ¿Cuántos saben que uno de los distintivos de Pan de Vida es que amamos a Israel y amamos a los judíos? Y aquí tenemos a dos judíos que conocieron, y después los van a oír, conocieron a Yeshua y lo tienen como su Mesías. Y no hay cosa más hermosa que judíos y gentiles juntos. Hay una unción mayor, aunque la unción del frijol es un poquito más efectiva. Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a darle la bienvenida a Kive y Esther Schmidt. Ellos están aquí. Come on, Esther. Necesitamos otro micrófono para traducir. He's going to translate you. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, gracias, gracias. Es como siempre una bendición estar aquí con ustedes y sentir el amor que tienen por el pueblo de Israel y que tienen por el pueblo judío. Gracias, de todo corazón, gracias. Lo que nosotros vemos aquí no se ve en otros lugares en el mundo, en serio. Gracias, gracias, pastor. Sí, la unción de él es un poquito mejor que la mía, pero ese es el pastor. Aleluya. Entonces, como hay muchos de aquí que no nos conocen y hay muchos que sí nos conocen, les vamos a dar un pequeño testimonio de cómo Dios nos tocó en nuestra vida y vamos a hablar un poquito sobre el holocausto, que mañana se recuerda el holocausto de la muerte de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero yo fui una persona bendecida. Estoy aquí parado porque México abrió las puertas a mis abuelos cuando en 1935 huyeron de Europa, y México abrió las puertas no solamente a mis abuelos, sino más o menos a casi 50,000 judíos que llegaron de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos llegaron a Cuba, muchos de ellos llegaron a México y se establecieron en el centro del DF. Y yo creo que México ha sido bendecido por los judíos que han estado acá, la economía y todo. Mucha lana, eso sí. Mucha lana. Mi abuelo materno era uno de los rabinos principales de la comunidad judía en México cuando se establecieron aquí en México. La primera sinagoga que pusieron fue en el centro, creo que la calle se llama Justo Sierra. Ahí mi mami me enseñó que ahí fue donde ella se casó hace 65 años. Ahí se casaron mis papás, se conocieron aquí en México, caminando en la calle de Pino Suárez en México, en el centro de México. Así es que yo me crié en la Merced un poquito, íbamos ahí a comprar naranjas y todo en la Merced. Vivíamos, teníamos nuestra vida como comunidad judía, con las sinagogas y todo, y yo nací en una sinagoga y ahí me enseñaron en la sinagoga que Jesús era prohibido porque era el Dios de los gentiles, no era el Dios de los judíos. Y me decían a mí que cada que caminara yo en las calles y yo viera una iglesia, que me diera yo la media vuelta y no caminara enfrente de ninguna iglesia. Entonces, con ese entendimiento, me fue un poco difícil, ya verán, porque iba yo en la sinagoga donde yo crecía con mi abuelo, pero se sentía vacía la sinagoga, no había espíritu, no había nada, solo había rezos, rezaban, agarraban el librito y rezaban todos los días. Hasta un día le dije a mi papá, oye, pues si tú no entiendes hebreo, ¿por qué estás rezando en hebreo? No le hubiera dicho, caí del otro lado de la sinagoga.
Total que cuando comencé a crecer y como no vi que existía Dios ahí en la sinagoga, me fui a una iglesia católica. Y cuando entré a la iglesia, ¿qué creen? Me dio una espantadota cuando vi una cruz con un señor ahí colgado. Dije, ¿y esto qué es? Y cuando vi al párroco que le estaba echando agua de la llave a una pileta, le digo, ¿y eso qué? Dice, es agua bendita. Le digo, pues si la sacó de la pileta, de la llave. Me dice, ya no venga aquí, por favor, otra vez. Entonces dije, si en la sinagoga no hay Dios y en la iglesia esta no hay Dios que me provieron, ¿no existe Dios? Y caminé mi vida como adolescente creyendo que no existía Dios. No existía Dios, pero existían las drogas, el alcohol, las mujeres. Todo lo que no es lo que está prohibido en la Biblia, para mí era no prohibido. Y entonces en 1976 decidí irme a vivir a Israel. Y empecé a vivir mi vida en Israel, serví en el ejército, peleé en la guerra contra los terroristas que atacaban a nuestro país y viví más o menos 35 años en Israel. Estando yo en Israel, pues igual no creía en Dios y hacía muchos negocios chuecos, ¿sí? Agarraba lana por acá, se quedaba una parte por acá, la mandaba por allá, ya saben. Y llegó un momento en que no pude más y caí en una bancarrota con una deuda de muchos miles de dólares, casi $350,000, una deuda, y caí en la calle, viviendo en la playa, en las playas de Tel Aviv, comiendo de basureros, comiendo lo que había. Y estando ahí, un amigo pasó y me dijo, oye, vamos a una congregación, a un lugarcito y leemos la Biblia. Y dije, bueno, ¿quieres venir? Le digo, pues está bien, no tengo nada que hacer. Estoy en la playa. Entonces, pues fui ahí y estando yo ahí, había unos señores que levantaban las manos y decían Yeshua, Yeshua, y yo decía, ¿y estos locos qué onda? Y al final del servicio le digo, pues ¿y eso qué, mano? ¿Y eso qué es Yeshua? Me dice, pues es Jesús. Le dije, ay, estás loco. ¿Qué te pasa? Eso no es para nosotros. No me digas. Y su papá de este muchacho tenía una sinagoga junto a su casa. Le digo, ¿qué dice tu papá? Y no me contestó, no dije, no, yo no, ya vámonos de aquí, yo no quiero estar acá. A la semana siguiente se abrió un trabajo enfrente de donde yo vivía en la playa, un restaurante. Y empecé a trabajar ahí como cocinero. Y a la semana siguiente, este amigo que me trajo a la congregación compró el restaurante. Ay, Dios, Señor de los ejércitos. Y entonces ya me traía agobiado que vamos. Le digo, no, yo no voy ahí, yo no voy. Y me daba miedo que si yo no iba a ir, que me iba a quitar el trabajo. Y le digo, no, yo no voy ahí, eso no es para mí. Eso mi abuelito me dijo que Jesús no era para nosotros los judíos, yo no voy. Digo, tú ya verás con Dios, vas a ver. Total que fui otra vez y regresé otra vez y me fui y estaba yo enojado. Y al final de cuentas fui otra vez y era un lugarcito chiquitito. Quiero decirles que antes de irme a Israel, como yo iba mucho a la Merced, visitaba mucho a las brujas en la Merced. Y me llevaba un huevito del refrigerador de mi mamá a las 3 de la mañana, me iba a hacer mis limpias de huevo. Y mis mejores amigas eran las brujas y los demonios. Y yo le servía al diablo. Conocí a una de las novias del diablo en México, que era una de mis mejores amigas. Entonces ya sabrán, ¿sí? Entonces los conocía, los olía, eran mis grandes cuates. Entonces cuando fui a la congregación, estaba yo sentado hasta atrás de la congregación, estaba aquí la pared. Y entonces pasó todo el servicio a través de estos locos, Yeshua, Yeshua con las manos. Y entonces dan un llamado de altar y dice el pastor, aquellos que quieran venir y dar su vida a Jesús, pasen. Yo dije, yo no voy, yo no hago nada. Y de repente siento que alguien me agarra de acá y me avienta y volteo, pues hay pared. Y entonces dije, aquí hay demonios. Dije, aquí hay brujas y aquí hay demonios.
Y entonces me volví a sentar y ya me estaban los pies, ya sabes, estaba yo así y al ratito siento otra vez que me agarran y me tiran para adelante. Y dije, no, yo los conozco estos cuates, mejor voy para allá. Y me acerqué y me dicen, ¿quiere orar? Claro que sí, lo que quiera. ¿Quiere decir esto? Claro, lo que usted diga lo hago. Y el pastor me dice, pues diga esto, con mucho gusto, tú, y ya sí, y todo el mundo cantando y danzando, y ay, aleluya, sí, aleluya. Y estaba yo pero tiritando del miedo, porque dije, pues aquí, quién sabe qué hay. Total, al día siguiente me fui a mi casa, el restaurante, donde yo dormía, y en la mañana me levanté como flotando en una nube. Y dije, ay, eso es mejor que fumarse uno. Y dije, wow, cuate, qué buena onda, eso se siente bien. Y oí una voz, como las voces que nunca había oído en mi vida, porque siempre oía voces de demonios, y me dice, ve y compra una Biblia. Y yo digo, ve y compra una Biblia en Tel Aviv, en Israel, en español. Y yo dije, ay, ¿cómo crees, cuate, no? Y traía yo 15 shekel en la bolsa. El shekel es la moneda que utilizamos ahí, como 15 pesos. Y entonces le hablé a un amigo y me dice, oye, pues ¿dónde voy? Y me dice, pues vete por ahí caminando en Tel Aviv, está chiquito, y ahí vas a encontrar. Y fue un ministerio que después servimos en ese ministerio. Otra vez Dios. Total que yo iba caminando en las calles, yo venía pero riéndome, yo decía, no me digas, Biblias en español. Total, toco la puerta, hola, buenas tardes, hola, ¿qué tal, cómo estás? Oye, ¿tienes Biblias en español? Sí, ahí están. Y agarro la Biblia y veo el precio, 15 shekel. Y dije, ay, cuate. Entonces leí esa Biblia de pies a cabeza en 3 meses. Y cuando acabé de leer la Biblia, le dije a Dios, ¿eres tú el Dios de nuestros antepasados? Si sí eres tú, mi abuelo y mis padres son unos mentirosos. Entonces Dios me dijo, yo soy el que soy. Aleluya. Y desde ese momento comenzó mi vida y comencé a sufrir, porque desde ese momento me convertí en un traidor para mi familia. Desde ese momento me convertí en una persona que se convirtió a otra religión que no es de nosotros. Pero ¿saben qué? Con gozo. Y estamos acá. Aleluya. I'm not as funny as he is. Yo no soy tan chistosa como es él. But my parents came from Europe. Mis papás vinieron de Europa Because they went through the Holocaust and all the family was killed, everyone. porque ellos estuvieron en el Holocausto y toda su familia había sido matada. They were waiting to actually go to Israel because they had no city to go back to, they had no place to go back. Y estaban esperando ir de vuelta a Israel porque no tenían ninguna ciudad o ningún lugar donde regresar. And while they were in the displaced people's camp, Y cuando estaban en los campos ahí donde estaban esperando como de refugiados, the Red Cross found a relative in the U.S. that wanted to see if there was anyone still alive of her family. y la Cruz Roja encontró a un familiar en los Estados Unidos que había pedido para ver si había familiares todavía sobrevivientes. And they found my mother. Y ellos encontraron a mi mamá. So instead of going to Israel, Y en vez de irse a Israel, they went to New York. fueron a Nueva York. So that's where I was born. Y ahí fue donde nací yo. And my parents were very religious.
Y mis papás eran muy religiosos. I went to religious schools. Yo fui a escuelas religiosas. And from the time I could speak, we always spoke about Mashiach, Messiah coming. Y desde que yo aprendí a hablar, siempre estábamos hablando del Mesías, del Mesías. You didn't know what he was going to look like, anything, but he was coming. No sabíamos cómo se iba a ver o cómo se veía, pero sabíamos que venía. My parents worked very, very hard. Y mis papás fueron muy duros. And my brother was 5 years older and doing his own thing. Y yo tenía un hermano mayor que me llevaba 5 años y él estaba haciendo sus cosas. So I kind of felt like abandoned and alone. Y yo entonces me sentía abandonada y sola. And so when you're in that situation, you kind of look for love in all the wrong places. Y cuando estás en esa situación siempre buscas amor en todos los lugares incorrectos. And so I started to live a very wild life, Así que yo empecé a vivir una vida muy loca, trying to hide this from my parents. tratando de esconder esto de mis padres. But I knew I was going down the wrong road. Pero yo sabía que estaba yendo por el camino malo. And I said, how am I going to get out of this? Y What am dije, I ¿cómo gonna voy a do? salir de esto? And throughout our life, everything was about Israel, the songs, the music, the food, everything about Israel. Y a través de toda nuestra vida todo era acerca de Israel, de la comida, de las canciones, todo era acerca de Israel. So I said, that's where I want to go. I can get away from here, and I could be free, and I could enjoy, because I don't know how to say it, resonated with me. Y entonces dije, pues entonces voy a ir a Israel porque esto tiene resonancia conmigo y pues puedo ahí descubrir algo. And I'll get out of all the trouble. Y me voy a salir de todos los problemas. Well, my mother was supposed to sign some papers. Y mi mamá debía de firmar algunos papeles. She says, sure, okay, next week. Yeah, tomorrow. Y ella siempre me decía, sí, mañana o la próxima semana. And I'm like, come on. I want to graduate high school. I want to go. Y les decía, vamos, yo me quiero graduar de la prepa y me quiero ir. And when it came time, she said, do you think I could let you really go? Y cuando llegó el tiempo ella me preguntó, ¿de verdad piensas que te voy a dejar ir? All I have is you 2 children and my husband, and that's it. So, lo único que tengo es a mis 2 hijos y a mi esposo y eso es todo. And I was like, Y yo me quedé así como de, what do I do now? ¿qué hago ahora? At that moment, the counterfeit Messiah came along. Y en ese momento un Mesías falso vino. And that was my former husband. Y ese fue mi ex esposo. Company car, good job, good looking, Con un buen coche, con un buen trabajo, guapo. sweet talking. Hablaba bien. And 25 years, Y después de 25 años, we lived, well, I have to say, it was, even though it wasn't the right marriage, aunque no fue el matrimonio correcto, that God's timing for our salvation el tiempo de Dios para nuestra salvación was appropriate. fue apropiado. So at 22 years old, Así que cuando tenía 22 años, he got saved first, él fue salvo primero and he was not Jewish y él no era judío. when he started to witness to me and drop little things for me to think. Y él me empezó a poner algunas semillitas para que yo pensara. And like, it's like, you crazy? Y como Kibe decía, yo le decía, ¿estás loco? No, Jewish people don't believe in Jesus. They killed my family. What are you, crazy? Y les decía, los judíos no creemos en Jesús. Jesús mató a mi familia, ¿estás loco? Just no, I could not even swallow, even speak his name. Yo ni siquiera podía tragar o hablar su nombre. But slowly, he started to show me one scripture and another scripture in my Bible, like the other side. Y lentamente él me empezó a enseñar alguna escritura y otra escritura en mi Biblia. And I started to say, wait a minute, because at this point now, I'm getting pregnant. Y yo les dije, a ver, esperen un momento porque ya para este punto yo me estaba embarazada.
And we have to decide, how we're going to raise this child, Y tenemos que decidir cómo vamos a criar este hijo, Christian or Jewish. cristiano o judío. There's no such thing as a combination. No hay una combinación. In my mind, anyway. En mi mente no había una combinación. So I started to really say, God, if you're real, you better show me something, because this is going to hurt my parents if I go the other way. Y yo le dije a Dios, Dios, si tú eres real te tienes que mostrar, porque si me voy del otro lado esto va a lastimar a mis papás. And at that time, into our lives came this couple who had a heart for Israel and for the Jewish people. Y en ese momento en mi vida llegó un matrimonio a nosotros que tenían un corazón para Israel y para la gente judía. And they weren't Jewish, but they provoked me to jealousy. Y ellos no eran judíos, pero me provocaron celos. And they showed me in the Old Covenant every single prophetic verse about Yeshua. Y en el Antiguo Testamento me enseñaron todos los versículos que hablan acerca de Yeshua. And okay, in the beginning, yeah, okay. Show me more, show me more. Y en el principio le decía, bueno, pues sí, está bien, a ver, enséñame un poco más. But they came to a point where this is real. This is really Mashiach. This is the Messiah. Y llegó un This is punto real. hasta donde dije, esto es real, es realmente él el Mesías. But I was so afraid because how my parents, they would be so hurt. And they wouldn't understand, how could I do this to them? Pero fue muy difícil porque mis padres iban a ser muy heridos porque iban a decir, ¿cómo pudiste haber hecho esto? But I knew that I knew that I knew it was real, it was true. Yeshua, Jesus is the Messiah that we have been waiting for. Pero yo sabía que Jesús era el Mesías que nosotros como judíos habíamos estado esperando And that I needed to make a choice. y que yo necesitaba tomar una decisión And I did. y lo hice. And the Lord said, I will take care of them. You just be. Just be. Y el Señor me dijo, me voy a hacer cargo de ellos y tú solamente está conmigo. They will watch you, they will hear you, and I will speak to them. Ellos te van a ver, te van a escuchar y yo les voy a hablar a ellos. My father had passed away, so it was just my mother and my Mi brother. papá ya había muerto, entonces solamente era mi mamá. And so as time went on, they started to see what was going on in our lives. Y mientras el tiempo pasó, empezaron a ver qué es lo que estaba pasando en nuestras vidas. And we even had a Messianic congregation of 250 people. It was growing, it was big. Y que teníamos una congregación mesiánica de 250 personas y que estaba And creciendo. then there was a divorce. He fell into sin and I was by myself. Y que luego hubo un divorcio porque él cayó en pecado y estaba sola. And the only place I wanted to go was Israel now. Y el único lugar donde yo quería ir ahora era Israel. The children were in college. Mis hijos estaban en la The universidad. dog died. El dog perro died. se murió. The house sold. La casa se vendió I'm going to Israel. y me fui a Israel. Well, I went there to pray and to really seek God. Y ahí yo me fui ahí para orar y para buscar a Dios. And he brought me a reward. Y me dio mi recompensa. And for us, it's home. It's where our people need to be and to go. Y para nosotros es nuestro hogar, es nuestra casa donde la gente tiene que ir. And the Lord will open up the eyes of the people and the ears to hear and to see. Y el in Señor this va a abrir day. los ojos de la gente, de su pueblo, para que escuchen y vean en este día. Amen. So don't give up praying, because it took 25 years for my mother to confess Yeshua. Y así que, no de- Years of sowing. así que no dejen de orar porque le tomó 25 años a mi mamá para que confesara a Yeshua, a Jesús. Así que fueron años de sembrar y sembrar. And she knew he was the real Messiah. Y ella supo que él era el verdadero Mesías.
Vamos a hablar 2 minutos del Holocausto, pero quiero enseñarles un testimonio, un video. Es un testimonio de un señor que se llama Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, Gilberto Bosques era un embajador mexicano en París en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial que salvó 40,000 judíos de ser asesinados en el Holocausto. Él, como van a ver en el video, él rentó castillos donde los trajo, donde los ayudó. Después los nazis lo encarcelaron y el presidente Lázaro Cárdenas lo liberó y vivió por muchos años después, y la comunidad judía en México hicieron muchos homenajes de gratitud hacia lo que él hizo. Probablemente nunca has escuchado su nombre, pero Gilberto Bosques Saldívar es uno de los personajes más nobles en la historia de México. Bosques Saldívar nació en Puebla en 1892. Luchó en la Revolución Mexicana junto a los hermanos Cerdán. Fue educador, periodista, poeta y eventualmente se convirtió en congresista. Sin embargo, su aporte más grande lo hizo como embajador de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas lo envió a Europa con las instrucciones de que monitoreara las condiciones de la guerra. Bosques tuvo que abandonar París en 1940 debido a la ocupación alemana de la ciudad, y se le ordenó abrir un nuevo consulado donde considerase conveniente. Una vez estacionado en el estado conocido como la Francia de Vichy, ante la terrible situación que ya se presentaba en Europa, Gilberto Bosques dio la instrucción a todos sus empleados de que aceptaran todas las solicitudes de visas que fueran posibles. Incluso rentó 2 castillos durante meses, en los cuales dio asilo a los refugiados. En total, Gilberto Bosques salvó a más de 40,000 personas con sus visados, principalmente judíos y españoles que escapaban del régimen franquista. Sin embargo, en 1943, Gilberto Bosques junto con su familia y 43 empleados consulares fueron atrapados por el ejército nazi y llevados a un pueblo alemán, donde fueron retenidos como prisioneros hasta 1944, cuando fueron liberados gracias a un acuerdo del presidente Ávila Camacho. Su trabajo no fue ampliamente reconocido en vida, sin embargo, de manera póstuma le han sido otorgados varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos un árbol en el pabellón de los hombres justos entre las naciones, así como una calle que lleva su nombre en la ciudad de Viena, en Austria. Entonces, no solo México abrió las puertas a la gente que huyó del Holocausto, pero México abrió las puertas políticamente con gentes como Gilberto Bosques. El Holocausto en Europa fue una verdadera matanza de las más sangrientas en contra de la historia de la humanidad, pero el odio al pueblo judío siempre ha existido desde muchos años antes. Inclusive en la Biblia podemos leer en el libro de Nehemías cómo había un odio por aquellos que regresaron de Babilonia, aquellos judíos que regresaron de Babilonia en el tiempo de Jeremías, y ya empezó ahí el odio. No solamente fue el Holocausto, pero antes del Holocausto fue la Inquisición en España. La Inquisición en España duró 500 años, 5 siglos de matanza de judíos,
y estaban escritos en libros y había matanzas de generacionales de gente constantemente. Entonces, el amor que ustedes le tienen al pueblo judío es algo increíble. Después de ver todo esto y después de lo que nuestras familias sufrieron, porque familias fueron cortadas de tajo. Mi abuelo, que llegó a México, se fue de regreso a Europa para traer más familia. Y ellos decían, no va a pasar nada, no te preocupes, yo me quedo acá, ¿quién se queda con el negocio? Y al final de cuentas se quitaron todo, les robaron todo. Tiraban la ropa afuera de los campos de concentración creyendo que iban a salir y les robaban la ropa, las joyas, los dientes, etcétera. Fue una masacre, fue una cosa horrible. Entonces, lo que yo quiero sugerirles, por favor, es que nos levantemos por 2 minutos. Necesito que alguien tome 2 minutos en tu teléfono. Nos levantemos en silencio por 2 minutos y honremos la muerte de 6 millones de judíos en el Holocausto. Gracias. Jesús vino a salvar vidas, pero en los campos de concentración mataban vidas en el nombre de Jesús. Cuando yo le presenté a mi mamá a Jesús, a Yeshua, ¿sabe lo que me dijo mi mamá? Me dijo, ¿tú quieres que yo adore al Dios que mató a mi familia? El diablo tiene un propósito en contra del pueblo judío, que hasta usaron el nombre de su Salvador, de un Mesías judío, para matar a su pueblo, para que su pueblo le odiara y no hubiera salvación. Y es por eso lo que ustedes están haciendo, están regresando la heredad de los judíos a la heredad del Mesías. Pueden sentarse, gracias. Wow. Esther va a hablar un poquito sobre cómo los papás de Esther, que estaban presos en los campos de concentración, salieron huyendo de los campos de concentración en los bosques, y de ahí cómo
today is the memorial of my mother. Hoy es el memorial de mi madre. And to see the pictures Y ver el video and to feel what they had gone through y sentir por lo que ellos pasaron is very difficult. es difícil. But I want to just share a little of what my parents had gone through in the Holocaust. Pero quiero compartirles un poco de lo que mis padres pasaron en el Holocausto. They lived a very, very happy and good life. Ellos vivieron una muy feliz vida. My grandfather was on the board of a bank. Mi abuelito estaba en los líderes de un banco And he also helped build a nursing home. y también ayudó a construir una casa de enfermeras. Every Friday night, their home was open to whoever was passing through. Y cada viernes su casa estaba abierta para cualquier persona que estuviera pasando. And they always helped people who needed help and wasn't able to get it maybe from a bank or wherever. Y siempre ayudaban a las personas que necesitaban ayuda y que no podían obtener ayuda de otras partes. My mother was the youngest of 6 children, Mi mamá fue la más joven de 6 hijos and there were over 300 members of that family. y habían más de 300 miembros de esa familia. And when Hitler started the pogroms, Y cuando Hitler empezó los persecuciones, they were in the house waiting because they knew it was coming. ellos estaban en su casa esperando porque sabían que venía. And my grandparents said, we will just stay right here. Y mis abuelos dijeron, aquí nos vamos a quedar. Whoever survives, Y cualquiera que sobreviva, there are coins in the coal stove. Take them, they'll save your life. hay monedas en la estufa, tómenlas y les va a salvar eso la vida. En las cenizas de la estufa. Okay. My mother, being the youngest, she was hiding in one of the barrels where you wash the clothes. Y mi mamá, que era la más joven, estaba escondida en uno de los barriles donde tú lavas la ropa. And when the Nazis came, they took everybody out. Y cuando los nazis vinieron, tomaron a todos And shot them, and they took them. y los encerraron y se los llevaron. But my mother was hiding underneath. Pero mi mamá estaba escondida debajo. And when they left, Y cuando ellos se fueron, she didn't move, for she doesn't even remember how long. ella no se movió, ni siquiera sabe por cuánto tiempo. They made a ghetto E hicieron como un gueto, un vecindario. in there. And my father, who married into the family, Y mi papá, que se casó a la familia, because he knew German, porque él sabía alemán, he was asked to be the comisario. Yeah, él le pidieron que fuera el comisario. Sí. Okay. And he was able to go in and out of the ghetto. Él podía entrar y salir del gueto, del vecindario. My mother sent a message through his son Y mi mamá envió un mensaje a través de su hijo, that she heard his voice and let him know that she was alive. y que había escuchado su voz y dejándole saber que estaba viva. And from there, my father was able to take her Y desde ahí mi papá pudo tomarla and to bring them into their room and give them their rations of food. y traerlas a su cuarto y darle sus raciones de comida. And together they went from ghetto to ghetto. Y juntos fueron de gueto en gueto, de vecindario en vecindario. They got caught and they were in labor camps. Y ellos los cacharon y se los llevaron a los campos de trabajo. I have 2 pieces of soap Yo tengo 2 pedazos de Yeah. jabón that were made out of the fat from from the people. que fueron hechas de la grasa de los seres humanos. And my mother said, hold this, for this is proof. Y mi mamá dijo, guarda esto porque esto es prueba. And so they went in the last ghetto that they were in. Y en el the último labor vecindario camp, que estuvieron, they were able to escape. ellos pudieron escapar.
And there was a couple who they had a farm and they made sausages and many other things. Y había un matrimonio que tenía una granja donde hacían salchichas y muchas otras cosas. And they hid them underneath the pallets where they had the food for the pigs. Y los escondieron debajo del lugar donde le daban la comida a los cerdos. So they were laying like this sometimes for days, Y entonces estaban así acostados a veces por días. maybe getting a hot potato and hot water. Y solo recibiendo a lo mejor una papa caliente y agua caliente. But they came up with a plan, Pero hicieron un plan. and there were the ration cards to get food, Y había unas tarjetitas que te daban para que te dieran tu ración de comida. and they had pictures Y ellos tenían of the imágenes people. de la gente. So they found two people who looked like my mother and father. Así que encontraron dos personas que se parecían a mi mamá y a mi papá. They went to the guard Y fueron con that el, was around out con el there. guardia que estaba ahí en esa área. They gave him bread, they gave him sausages, and they gave him vodka. Y le dieron salchicha, le dieron comida y le dieron vodka. They dressed my mother and father up Y ellos vistieron a mi papá y a mi mamá to look like the picture on the cards. para que se viera como la imagen en la credencial. And they passed and they went into the forest. Y ellos pasaron y se fueron al bosque. If you watch the movie Defiance, Si ustedes ven la película, si tienen la oportunidad, Desafío, it's almost identical to my parents' situation and story. es casi idéntico a la historia y la situación en la que estuvieron mis padres. And they lived in the forest for quite some time, Y ellos vivieron en el bosque por un tiempo, through the cold and through the just living with whatever they can find to eat. con el frío y encontrando cualquier cosa que pudieran comer. And then finally they were liberated, Y después finalmente fueron liberados. and they took them into the camps to nourish them and to heal them and take care of Y them. después los tomaron a otros campos para ayudarlos y para sanarlos. And that's how eventually, as I told you earlier, that in these displaced people's camps, they got, back to life again as Y- best they could. Y así fue como eventualmente, como les dije hace rato, a través de los campos y la Cruz Roja pudieron regresar y hacer su vida de nuevo. And they carried the scars, Y ellos llevan las cicatrices and the scars and the many with the anger and the pain and the bitterness. y con ese dolor y esa amargura. But in the end, as I told you, my mother received the Lord. Pero al final, como les dije, mi mamá recibió al Señor. But before she did, Pero antes de que lo hiciera, the Holy Spirit, I tell you, the Lord gave me grace and mercy. el Espíritu Santo y el Señor me dio gracia y misericordia. As I led her to the Lord, I was explaining how she cannot go with hatred in her heart. Y cuando and le estaba unforgiveness. diciendo la oración, también le dije que no podía ir con rencor en su corazón. And I told her, I can't imagine what you went through, Y le dije, no puedo imaginar por lo que pasaste, but you can't go to a holy God with this inside you. pero no puedes ir con un Dios santo sin esto, con esto en tu corazón. And I would never, ever talk about the Nazis before. Y yo nunca había hablado de los nazis antes. You couldn't buy a Mercedes or a Volkswagen, forget it. Tú no comprabas un Volkswagen o un Mercedes. But that moment, she understood, and she forgave the Nazis. Pero en ese momento ella entendió y perdonó a los nazis. And Holy Spirit, the bright light came around us, Y el Espíritu Santo cayó y una luz estuvo alrededor de nosotros. and we laughed and cried together, and she was free. Y lloramos y reímos juntas y ella fue libre. Amén. She has visions and prophetic Say, dreams. one last thing, it was interesting because we were living with my mom and taking care of her before she died. Y algo interesante es que nosotros también estábamos viviendo con mi mamá porque estábamos cuidándola antes de que muriera.
that right after she gave her life to the Lord, she started having prophetic dreams and visions, and I started writing everything down. Y antes de que muriera, ella empezó a tener sueños y visiones proféticas y yo las escribí todas. So it was very special just to even have a few months, like that with her. Y fue muy especial que tuviera tan siquiera algunos meses así con ella. Lo más interesante fue que ella murió el día que recordamos al holocausto. En ese mismo día ella fue, como si estuviera esperando ese día para irse con el Señor. Amén. Amén. God is good. Dios es bueno. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ya, hoy, Señor de los ejércitos. Los papás de Esther eran de Polonia, mi mamá era de Polonia, mi papá era de Ucrania, que Ucrania en aquella época era de Polonia, pero esta vez es Rusia. Entonces, traemos sangre polaca. Ok, entonces, bueno, Espíritu de Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Aquellos que estuvieron ayer el viernes, se dieron cuenta que hicimos el Pesaj, que hicimos la Pascua, y fue donde encontramos, ¿se acuerdan lo que hablamos del afikoman? Que se fue roto como Jesús fue roto por nosotros. Hoy vamos a hacer la cena del Señor. Lo que quiero es que todos aquellos que no se han bautizado se abstengan, por favor, de hacer la cena del Señor, porque según me dijo el pastor que Pan de Vida le gusta que la gente que sea bautizada después de su bautismo puedan hacer la cena del Señor para que complemente su vida mucho mejor. Y yo les pido que si hay alguien aquí en este momento que tiene algo en su corazón en contra de un hermano, vaya y arréglelo antes de hacer la cena del Señor. Si hay alguien aquí que está enojado con otro hermano por cualquier cosa que seguramente ha de haber sido una tontería, que ha de haber sido una palabra que la dieron mala, si alguien aquí está ofendido, les voy a dar 2 minutos para que se levanten y vayan a la persona con la que ustedes están ofendidos o enojados y se pidan perdón. Mateo 18 dice: si algún hermano te ha herido, ve con él y arregla las cosas, pídele perdón. Está en la palabra. No puedes tener la cena del Señor y comer el cuerpo de Yeshua y tomar su sangre si tienes algo en tu corazón, si tu corazón no está limpio. Sean honestos con Dios. Sean honestos con Dios. Sean transparentes con el Espíritu Santo. Digan conmigo: Señor, vengo delante de ti y te pido perdón por todo pecado que he cometido, sabiendo y no sabiendo que lo cometí. Señor, te pido tu misericordia en mi vida. En este momento que voy a tomar la cena, te pido que limpies mi corazón, mi mente, mi ser, de todo pensamiento que no es de ti. Hoy me perdono a mí mismo por haber pecado y por haber dejado que los retos de la vida me hayan llevado a pecar. Hoy me perdono. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Les van a entregar la matzá y les van a entregar el jugo o vino, lo que sea.
Quédense en el espíritu. Quédense en el espíritu, por favor. No hablen uno con el otro, solo quédense en ese espíritu. Enfóquense en lo que Dios va a hacer en su vida en esta cena. Enfoquen su mente, su ser y su palabra a lo que Dios va a hacer en este momento. Sarabakashito lolobobo sitaramasanda. Usita la bababashito. Sandala la babashita ramasito moshito. Gracias. Yo soy una persona muy visual y visualizo cuando estaba Yeshua en esa paz, celebrando la Pascua, en esa cena que estaban celebrando esa Pascua, cuando Él sabía que iba a dar su vida por nosotros. En ese momento dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Es muy significativo. No lo puedes tomar a la ligera. No puedes decir: pues otra sangre, otra cena del Señor. No. Es muy significativo. Por eso quiero, con esa intimidad que le tienes al Señor y con ese amor que le tienes a Dios, con ese mismo amor vamos a hacer las bendiciones. Amén. Si alguien necesita todavía, le hace falta algo, levante la mano. Todos están ahí, de ese lado. Ahí. En este momento que estamos recordando el holocausto, yo hubiera querido que mis hermanos en los campos de concentración tuvieran esta cena del Señor en vez de ese sufrimiento. Entonces yo personalmente voy a hacer esta cena del Señor pensando en la sangre de Yeshua que derramó por aquellos que murieron en el holocausto, por aquellos que necesitan su salvación, por aquellos que necesitan el cuerpo de Él acalorando sus cuerpos. ¿Estamos listos? El Señor dijo: este es mi cuerpo. Cuando lo tomes, recuérdate de mí. Cuando lo tomes, recuerda que mi cuerpo es aquel que sustenta tu cuerpo. Que mi cuerpo es aquel que sustentó a todo mi pueblo que fue matado por generaciones. Que mi cuerpo es aquel que te va a mantener en una bendición. Y vamos a decir: Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que sacaste pan de la tierra y nos diste a Yeshua como el pan de vida. Coman. Levanten su copa. Baruch
Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Pri Agefen. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que nos diste el fruto de la vid y tu sangre, Yeshua. Tómenla. Teníamos más cosas preparadas, pero yo creo que el Espíritu de Dios habló hoy con poder. Antes de que pasemos a adorar, siento que Dios quiere bendecirlos en hebreo. ¿Quiere bendecirlos en hebreo? ¿Qué? Levántense. Levanten sus manos. Yivarechecha Adonai ve'yishmarecha. Ya'eh Adonai panev elecha ve'ichunecha. Yisa Adonai panev elecha. Yosem lecha shalom. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti shalom. El shalom de Yeshua nuestro Mesías, príncipe de shalom, príncipe de paz. Y te pido, Señor, que bendigas a este pueblo que está levantando tus manos hacia ti, Padre. Y te pido, Señor, que les des tu luz y que caminen en tu luz, Padre, en el nombre de Yeshua. Y te pido, Señor, que cada uno cuando vaya a su casa resplandezca en sus familias, resplandezca en sus casas. Que tu luz nunca pare de ser la luz en sus casas. Que tu provisión sea eterna en sus casas, ya sea espiritual y ya sea financiera. Señor, que tu luz no deje y no se apague en ningún momento, y que su descendencia sea bendecida, y que tu amor no pare, porque sabemos que tú no nos dejarás y nunca nos olvidarás, porque tú eres el Dios de los ejércitos, y tú, Jesús, eres el Mesías de este mundo. Amén y amén y amén. Vamos a extender nuestras manos hacia... Vengan, Kibe y Esther, por favor. Si alguien me ayuda a mover tantito esto, Alfredo. Wow. Extiendan sus manos. Vamos a bendecir a Kibe y a Esther. Ellos son muy queridos, son amigos, son familia. Somos parte de lo que Dios va a hacer no solamente en México, sino en Israel en el futuro. Y yo quiero que los bendigan.
Y si alguien no ha visto esa película, Desafío, es el actor James Bond el que sale en esa película. Véanla porque describe completamente todo lo que pasó su mamá en los bosques allá en Polonia. Tuve la oportunidad de ir a Polonia y estar en Auschwitz y ver eso. Es algo increíble y también es algo espantoso lo que se siente ahí. Pero tenemos que bendecir todos los días al pueblo de Israel, porque ellos nos han dado las escrituras, nos han dado al Mesías y son un pueblo bendito por siempre, aunque el enemigo los ha tratado siempre de perseguir y destruir, y creo que estamos en deuda con el pueblo judío y el pueblo de Israel. Vamos a bendecirlos, por favor. Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por Kive y Esther, Señor, porque ellos han sido una bendición para nosotros. Gracias que ellos son, Señor, ese remanente y ellos son tu pueblo. Gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias porque sus vidas son una historia fascinante y a la vez dolorosa, pero al mismo tiempo, Señor, tú, Padre, te has glorificado y te seguirás glorificando a través de tu pueblo. Los bendecimos. Señor, te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por lo que tú vas a hacer en ellos. Gracias por la etapa y el siguiente paso que ellos han de tomar hacia tu voluntad y a tu destino y a tu propósito. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu provisión sobre sus vidas. Te damos gracias por tu protección sobre sus vidas, Padre. Nosotros te damos gracias, Señor, por poder estar en comunión con aquellos que conocen a Yeshua de tu pueblo, Señor. Los bendecimos y que de esta congregación, Señor, pueda surgir un anhelo y un amor por el pueblo de Israel sobrenatural, Espíritu Santo, porque esto tú lo estás despertando en las naciones de la tierra, Señor. Los bendecimos, Señor, en esta hora, en este día, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Wow.